comunicación. Bienvenidos, jóvenes y señoritas. Estamos nuevamente en una clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Hoy vamos a continuar con el tema de la crónica, pero hoy vamos a hablar en específico de la crónica contemporánea en Bolivia. Yo soy el profesor Eric y les doy la bienvenida. Pues bien, jóvenes, antes de empezar con lo que es la crónica en Bolivia en particular, recordemos algunos conceptos básicos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Primero, la crónica es un género de escritura. Segundo, la crónica se escribe o se organiza cronológicamente, aunque suene redundante, recuerden que eso se refiere al tiempo. Y la tercera cosa que hay que recordar es que en la época contemporánea la crónica aborda situaciones o cambios trascendentales, es decir, situaciones límite, que han hecho que la realidad sea muy compleja y muchas veces muy difícil de narrar. También quisiera que observen el cuadro nuevamente donde tenemos la crónica que está al medio de los dos mundos, como les decía antes. Está en medio del mundo periodístico y del mundo literario. En el mundo literario tradicionalmente tenemos la novela, el ensayo, el cuento, la poesía, el drama. En el género periodístico tenemos la noticia, el reportaje, el artículo de opinión, la entrevista y la editorial. Pero la crónica está al medio. Es un elemento híbrido, es decir, que tiene elementos de ambos lados. Para hablar de la crónica en Bolivia y de los autores bolivianos, también nos tenemos que remontar a nuestros orígenes. En este caso, les he traído un libro que es quizá de los primeros cronistas del Alto Perú. Estamos hablando de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Este libro tiene una particularidad muy interesante. Además de referir todo lo que ha ocurrido en la época colonial o en la época incaica, incluso antes de que los españoles llegasen a nuestro territorio, este libro está lleno de imágenes, es decir, hay una perfecta armonía entre la imagen y el texto. El texto nos cuenta de lo que está hablando la imagen en sí. Por ejemplo, esta imagen en particular es muy interesante porque está refiriendo cómo era que se organizaba la sociedad en la época prehispánica, ¿no? También tenemos imágenes que se refieren a la historia del mundo incaico. Se refiere en este libro, por ejemplo, a cada uno de los incas e incluso a cada una de las collas, las reinas incas, digamos, que han estado presentes en nuestro territorio desde antes de la llegada de los españoles. Se podría entender como la primera crónica que se ha escrito en el territorio del Alto Perú. Recuerden que Guamán Poma de Ayala era un escritor que había aprendido a partir de ser un asistente, una especie de monaguillo en la iglesia, la escritura española, y a través de esa escritura ha decidido contar la historia de su pueblo, del pueblo quechua, del pueblo inca. Muy bien, ahora teniendo esta referencia vamos a hablar de la literatura y crónica boliviana. Pero, ¿cómo es la crónica contemporánea en Bolivia? En principio hay que reconocer ciertas características. Es un género que ha emergido en momentos críticos. Tal como les mostraba anteriormente en el libro, este autor había escrito porque han llegado los españoles y era un momento de transformación social tremendo y él quería revalorar o recuperar la historia que existía antes de este proceso de colonización. En el caso de Bolivia, ya una vez formada, constituida como nación, se ha tratado de escribir crónicas en momentos que han sido trascendentales. En las guerras, por ejemplo, se ha escrito crónicas en la guerra del Chaco, se ha escrito crónicas después de la revolución y se ha escrito crónicas seguramente en los momentos críticos de transformación social como del año 2003 o más recientemente en el 2019. También tenemos la característica de que la crónica contemporánea boliviana cuestiona el fondo del sentido común. ¿A qué se refiere eso? Las crónicas a veces se escriben sobre cosas impensables, inusitadas. Hay una crónica de las que se refieren en el libro que sugiere el texto de aprendizaje que habla de un sanador maravilloso, mágico, que corresponde a una comunidad menonita en Santa Cruz y se dedica a curar a los enfermos terminales. Hay una crónica que nos habla acerca de un santo al cual les rinden devoción los narcotraficantes. Hay una crónica que nos refiere la historia de una muchacha que tiene como el sueño de su vida convertirse en una bailarina de cumbia sureña del Perú, por ejemplo. Muy bien. La tercera característica de esta crónica es que se quiere una escritura igualmente compleja. No porque un texto sea crónica y sea corto y tenga unas 2 o 3 páginas significa que sea sencillo. Muchas veces es mucho más complejo de leer que una novela o un ensayo porque tiene que representar una realidad que es tan compleja y abigazada como es la nuestra. Bien, ahora quisiera que hablemos de una obra en particular. Vamos a hablar de una obra que es un acopio, una reunión de crónicas bolivianas. El texto titula Hora Boliviana y ha sido compilado por Fernando Barrientos. Este texto nos habla acerca de 14 autores
que presentan 14 historias acerca de lo que ocurre y ha pasado en Bolivia. Primero, para no clasificar todo como crónicas secamente, podemos decir que en el libro del cual les estoy hablando hay crónicas, hay reportajes y hay relatos. Géneros muy semejantes pero con pequeñas diferencias. También este libro, Hora Boliviana, tiene hechos y temas bolivianos de actualidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas cosas que son muy interesantes en nuestro país. Por ejemplo, han debido escuchar acerca de la arquitectura que se ha desarrollado en la ciudad del Alto, ¿no? Esos enormes edificios que son muy coloridos y que en la parte superior tienen una pequeña casita como un penthouse más o menos. Esos edificios que a veces tienen formas inusitadas, inclusive parecen Transformers, ¿no es cierto? Eso también ha sido motivo de escritura y ha sido motivo de creación de crónicas. Son 14 historias, como les estaba diciendo, y que son reflejadas por primera vez con estos ojos, dice el autor, es decir, que han sido reflejadas por primera vez desde una perspectiva netamente literaria. Pero recordemos algunos de los autores. ¿Cuáles son los autores que participan en Hora Boliviana? Los autores son Alex Ayala, Liliana Casillo, Javier Bardani, algunos de mayor renombre quizá como Roberto Navia, Wilmer Uzelo o el mismo Ricardo Bajo. Escritores que ya son consagrados dentro del mundo del periodismo y demás, pero que en este caso se han dedicado a escribir acerca de las realidades que tenemos los habitantes de Bolivia. Es algo muy interesante de ver, francamente. Bien, ahora sí, vamos a cesar, vamos a hacer una valoración global de todo lo que hemos aprendido. Primero, la crónica es un género que aparece en situaciones de conflicto, no hay otra manera de entenderlo. Es un género que aparece en situaciones donde ha habido transformación, cambios, evolución, innovación, cosas que han sido vitales para la humanidad y en este caso para nuestro país. También es conveniente recordar que la crónica es una herramienta, no es solamente una distracción, jóvenes y señoritas. La crónica es la memoria, es lo que permite que nosotros demos testimonio de lo que hemos vivido o de cómo hemos vivido en este país que llamamos Bolivia. También hay que reconocer que la crónica recoge todo el saber social, pero desde una perspectiva, desde una mirada personal. Cómo lo ve, cómo lo entiende el autor. Por eso es importante que el autor esté en el lugar, ¿ya? Y también debemos saber que la crónica, aunque en el momento pudiera parecer de alguna temática superficial o de alguna temática no tan trascendental, seguramente en el futuro, así como en el libro de Guamampoma de Ayala, será reconocida como un texto histórico que hará referencia a lo que hemos vivido nosotros los bolivianos. En síntesis, la crónica es un género importante y es una herramienta de aprendizaje. Espero que lo entiendan así y que los reflexionemos de esa manera. Pues bien, ha sido un día bastante provechoso, hemos aprendido mucho más acerca de la crónica contemporánea, hemos hablado un poco de la realidad boliviana y de cómo hacemos nuestra propia representación literaria. Esta ha sido una clase muy beneficiosa para todos y los invito a que estén la próxima semana, pero también les invito a que revisen los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, donde podrán ampliar mucho más sus aprendizajes. Es un gusto estar en esta clase para ustedes. Gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.